bien, continuamos con nuestro curso de V-Ray. En la clase anterior habíamos quedado en una imagen similar a esta, una imagen muy clara con unos valores de iluminación muy altos. Y si nos vamos a la parte inferior para recordar cuál fue nuestro tiempo de render de la producción de esta imagen en la clase anterior, esta imagen se tardó en producirse, en generarse dentro del 3D Max 1 minuto y 47 segundos. Es un tiempo de render que considero muy alto y muy elevado para la calidad de la imagen. Este tiempo de render en mi ordenador de trabajo deberíamos poderle exigir un mayor nivel de calidad por este tiempo equivalente, o en su defecto obtener este mismo resultado con un tiempo de render mucho menor. Entonces vamos primero a editar un poco los parámetros de iluminación. Vamos a cerrar nuestros render scanline, ya no los vamos a usar de nuevo. Voy a tener esta imagen por acá. Y lo primero que vamos a hacer es ajustar los parámetros de iluminación de esta escena. Vamos a cerrar por acá el render setup que habíamos dejado abierto. Vamos a hacer un poco más pequeña nuestra ventana y la vamos a minimizar temporalmente. Vamos a desplazarnos a cualquiera de nuestras vistas. En este caso me voy a apoyar aquí en el área de Left View, de la vista izquierda. Voy a seleccionar nuestra luz principal que está funcionando para iluminar nuestra escena. Y voy a irme a sus propiedades. En las propiedades de la luz, recuerden seleccionar la luz, ir a las propiedades. Recuerden, aquí está la luz, tiene las sombras activas, tiene la intensidad. Y por ahora no nos vamos a meter con la configuración de las sombras, sino que nos vamos a dirigir al área de intensidad. Y simplemente vamos a ajustar este valor de intensidad en 1 y lo vamos a poner en 0.4. Notablemente se hace más oscura. Abrimos nuestra imagen de render nuevamente para ver cómo está quedando nuestro render y vamos a presionar render. Nuevamente la imagen se va a tardar mucho, va a tardar un tiempo aproximado a entonces para no perder 1 minuto y 47 de clase, voy a parar el video acá y voy a retomarlo justo cuando la imagen esté completa. Ok, nuestra imagen se acaba de producir, vamos a cerrar nuestra imagen, nuestra ventana de V-Ray. Y fíjense que ahora la imagen tiene un tono mucho más agradable. Ya no hay tanto color blanco que deforma los colores, puedo ver la iluminación global, puedo ver un verde arrojado sobre el plano blanco, puedo ver unos tonos naranjas arrojados sobre el plano blanco también, incluso puedo ver un cierto tono naranja arrojado sobre algunas geometrías verdes y algunos tonos naranjas sobre unas geometrías verdes y por supuesto algunos tonos verdosos sobre unas geometrías naranjas. Bueno, tenemos una imagen un poco más estable, pero nuevamente el tiempo de render son en este caso 33 segundos. Nos vamos a ir a la pestaña del render setup y confirmar a qué resolución están saliendo nuestras imágenes. Nuestras imágenes están saliendo en 800 por 600 píxeles, es decir, es un render de tamaño promedio para hacer pruebas de iluminación, justo como cuando estamos trabajando que tenemos que hacer pruebas de iluminación y aún no estamos listos o aún el archivo no está listo para producir imágenes finales. Entonces vamos de una vez a conocer algunas propiedades para esta configuración de V-Ray para hacer inmediatamente nuestros renders más económicos. Antes de conocer puntualmente las propiedades de V-Ray, es bueno que hagamos más económicos estos tiempos de render para que podamos tener un desplazamiento en la clase y no tengamos que esperar tanto tiempo para ver un resultado, para ver el resultado de un parámetro. Entonces nos vamos a ir a la pestaña del render setup, lo vamos a abrir. En el área de Indirect Illumination, recuerden que es la iluminación indirecta, ¿ok? La iluminación sobre todos los objetos, arrojando fotones de luz sobre todos los objetos y alterando todas las geometrías y todos los colores, de las geometrías dentro de la escena. Entonces, dentro del área del Indirect Illumination, tercera pestaña, vamos a contemplar dos teorías, dos cálculos distintos que se están tomando en cuenta del comportamiento de la luz para generar nuestra imagen. Los rebotes primarios de las luces primarias, de los fotones, los primeros rebotes son calculados por un submotor de render o un submotor de procesamiento que tiene el V-Ray que se llama Irradiance Map. En la segunda pestaña hay un submotor que está encargado de computar todos estos segundos rebotes de luz y se llama Brute Force. Como su nombre lo indica, Brute Force es muy escandaloso, es muy fuerte, fuerza bruta. Y es tal cual como su nombre lo está indicando. Es demasiado tiempo de render. Por supuesto, la calidad que ofrece en un render final es muy buena. Sin embargo, para estos renders de prueba y por la mayoría del tiempo en nuestro curso de V-Ray, vamos a cambiar esta opción del Brute Force
y vamos a seleccionar la opción de Light Catch, perdón. Light Catch o Light Cache, como lo quieran pronunciar, lo vamos a seleccionar. Es un submotor de render para el cálculo de los rebotes secundarios de luz muy apropiado, que nos permite rentabilizar este tiempo de render y hacerlo aún más económico. Fíjense que cuando cambio a Light Catch, en la opción de Light Catch aparece aquí abajo, pero si me voy a Brute Force de nuevo, ahora aparece acá los controles del Brute Force. Y si cambiamos los rebotes primarios de Radiance Map a, por ejemplo, Photon Map, aparecen las opciones para modificar los Photon Map. Es decir, por cada submotor de cómputo, de cálculo de iluminación que asignemos en nuestra área de V-Ray, vamos a poder configurar y editar las propiedades de cada uno para hacer que nuestros renders sean más económicos, hacerlo más eficiente o depurar estos efectos de estos cálculos de iluminación para hacerlos mucho más precisos y más orientados a la realidad y a simular la iluminación real en la naturaleza. Entonces vamos a desplegar primero las opciones de los rebotes primarios del Irradiance Map. Vamos a seleccionar y por defecto el V-Ray va a arrojar una opción por defecto del Irradiance Map en High. Es decir, la versión más alta de calidad de procesamiento del cálculo de luz. Como estos son ejercicios de prueba, y nuevamente les repito, queremos mantenernos en tiempos muy breves porque vamos a estar configurando muchas propiedades del V-Ray y queremos aprender a configurar esto y ver los resultados más rápido, vamos a cambiar la opción de High y nos vamos a ir a la opción Very Low, la opción más entre comillas pobre, es decir, aquel proceso más bajo para el cómputo de estos rebotes primarios de iluminación. Y por defecto, aquí no lo muevo con la ruedita del mouse, movílo con la ruedita del mouse y estoy bajando entre las opciones, disculpen. Vamos a seleccionar Very Low y minimizamos nuestra área de trabajo. Por ahora no nos vamos a meter a involucrar mucho más con esos parámetros. Luego nos vamos a ubicar en el área de Light Catch y vamos a cambiar las subdivisiones en un valor de 1000, es decir, va a tomar un cómputo, o por ponerlo en un equivalente, va a tomar 1000 muestras de iluminación o 1000 subdivisiones de iluminación por muestra, por área de muestra, como tenemos aquí el valor del área. Esta es la cantidad de subdivisiones que va a calcular por este rango de muestra. Entonces vamos a reducir esto a un valor muy bajo para pruebas, a 250, y vamos a minimizarlo. Y ahora vamos a renderizar. Cuando renderizamos, fíjense que el proceso de cálculo es más rápido y nuestro motor de render nos asigna un resultado mucho más agradable visualmente. Y fíjense que nuestro tiempo de render pasó de 33 segundos a 8 segundos. Entonces ahora tenemos un tiempo de render adecuado para nuestras clases. Y es aquí lo importante de moverse con estas propiedades. De todas maneras, en cursos más adelante, en lecciones más adelante de este curso, vamos a profundizar muchísimo más en la configuración de estos parámetros de la iluminación indirecta para conocer más cómo funcionan. Sin embargo, por ahora les repito, la idea era hacer este tiempo de render mucho más económico, recuerden, 8 segundos, es considerablemente menor a los anteriores, para poder hacer las pruebas y seguir conociendo un poco más sobre V-Ray. Entonces, economizado ya nuestro tiempo de render y nuestra escena para hacerla mucho más agradable, nos vamos a ir al área del V-Ray, en la segunda pestaña, y vamos a empezar a conocer cada una de estas propiedades a lo largo de todos estos videos que vienen. Y después vamos a empezar a conocer cada una de estas propiedades y luego cada una de estas propiedades hasta que al final lleguemos a los Render Elements. Entonces, nuevamente, segunda pestaña y vamos a empezar por cada una de las categorías. La primera categoría, V-Ray Authorization. La vamos a desplegar, podemos minimizar esta por acá porque no la vamos a utilizar en este momento. La primera categoría es V-Ray Authorization y básicamente nos está indicando dónde está el servidor de nuestra licencia aprobada de V-Ray. Obviamente para que podamos tener V-Ray en uso tenemos que tener una licencia aprobada, que el TVMax detecte como una licencia aprobada por V-Ray para que él funcione correctamente, y en el área del V-Ray Authorization simplemente nos está indicando dónde está ese archivo de autorización y se puede editar. Sin embargo, no tiene que ver nada con la producción de imágenes, más allá de que tiene que tener la licencia válida, y entonces vamos a minimizar esta categoría porque ya no la vamos a utilizar más. La segunda categoría se llama About V-Ray. Cuando la desplegamos simplemente nos está indicando qué versión de V-Ray estamos utilizando en nuestro ordenador de trabajo
y qué versión de V-Ray tenemos aplicada, obviamente el Trimax 2012. Recuerden que cuando asignamos V-Ray en la clase anterior, por aquí tengo asignado V-Ray Advanced 2.20.02 y esta es la versión que estoy utilizando. Cada vez que tengan dudas sobre qué versión están utilizando de V-Ray, siempre pueden venir a esta categoría y esta categoría les va a indicar los datos que necesitan. Vamos a minimizar esa segunda categoría y vamos a abrir una tercera categoría que se llama V-Ray Frame Buffer. El Frame Buffer, y lo vamos a habilitar temporalmente y voy a hacer un render con él. Fíjense que cuando renderizo, ya no se está renderizando en esta ventana de vista previa. Vamos a rodar el Frame Buffer un poquito más hacia arriba. No se está renderizando en la vista previa natural que usa Trimax, sino que estamos renderizando en una nueva ventana de aplicación que se llama V-Ray Frame Buffer. Y básicamente lo que nos permite el V-Ray Frame Buffer, déjenme centrar un poquito más, él contiene internamente, V-Ray tiene esta opción de V-Ray Frame Buffer y es como un mini Photoshop, y lo estoy señalando entre comillas, porque nos permite editar algunos parámetros de la imagen, cambiar algunos filtros de colores, etc. Podemos filtrar las curvas de nivel, aumentar el brillo y el contraste, justo desde esta área, dentro del Trimax, sin necesidad, entre comillas, de ir a Photoshop para poder editar la imagen. Yo no soy muy fanático del Frame Buffer porque me parece que para ediciones de imágenes hay programas mucho más especializados como Photoshop y por lo tanto no soy muy diestro, no soy muy dado a esta propiedad del V-Ray. Sin embargo, lo vamos a ver en un curso más adelante, vamos a conocer todas las propiedades importantes del V-Ray Frame Buffer para poder editar imágenes. Pero por ahora lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar nuevamente nuestro mensaje de advertencia de V-Ray que se genera cada vez que producimos un render. Lo vamos a cerrar y vamos a deshabilitar el Frame Buffer. Recuerden, Frame Buffer es una ventana de producción de render alternativa a la ventana de producción de render natural del Trimax y tiene algunas propiedades de edición para alterar las curvas de nivel, tonos de colores, brillo y contraste, etc. Algunas propiedades de la imagen. Lo vamos a ver más adelante, así que vamos a minimizar nuestra categoría de Frame Buffer y vamos a dedicarnos y centrarnos un poquito en esta categoría del Global Switches y con este vamos a terminar este segundo video. Y básicamente el Global Switches nos permite a nivel general controlar, como su nombre lo indica, los parámetros globales. El Global Switch son como interruptores globales. Vamos a darle una traducción un poco más hispana, un poco más latina. Son interruptores globales y básicamente yo puedo encender y apagar cada uno de estos interruptores globales para poder encender y apagar propiedades de la escena. Por ejemplo, si apagamos el botón de Lights y seleccionamos apagar la opción de Lights y procedemos a hacer un render, fíjense que nuestro render ahora va a salir oscuro. Es decir, se está renderizando, nuevamente la ventaja esta de V-Ray de advertencia se está generando, pero fíjense que aquí el render sale oscuro porque la opción de Lighting, en el menú de Lighting, la opción de luces está apagada. Por lo tanto, no se va a ver ninguna luz. Pero si está encendida, entonces vamos a poder ver los resultados que teníamos anteriormente y vamos a poder ver nuestro render anterior. Fíjense, ahí se produce nuestra imagen. Excelente. También hay opciones de este menú de luces. Por ejemplo, nos está mostrando ahorita las luces por defecto. Recuerden que Trimax viene con unas luces por defecto. Si no tuviéramos ninguna iluminación, ninguna luz como esta que tenemos seleccionada, y yo la suprimo o la apago, el Trimax debería iluminarme la escena con unas luces por defecto. Pero como ya tenemos una luz en escena y está encendida, las propiedades de estas luces por defecto, inmediatamente cuando agregamos una luz en el Trimax, se desactivan. Y la escena ya no se ilumina con luces por defecto, sino con estas nuevas luces que estamos generando. Entonces, en estas propiedades, las luces por defecto están apagadas siempre que esté encendido el Global Illumination. O sea, es decir, las luces por defecto van a estar apagadas con el Global Illumination. Podemos simplemente apagar todas las luces por defectos o solamente dejarlas encendidas también y entonces crear este efecto. Vamos a abrirlo de nuevo, se va a renderizar. Bueno, en este caso no está afectando mucho la producción de la imagen, las luces por defecto del Trimax. Vamos acá, ya termino de producir el render, vamos a ponerlo por acá.
Entonces básicamente nos permite controlar el comportamiento de estas luces por defecto. De manera de fábrica, la configuración por defecto que viene de estas luces por defecto, y valga la redundancia por defecto, viene en off with GI, es decir, apagados con el Global Illumination, y por ahí lo vamos a dejar. Luego está la opción de renderizar las luces que están escondidas. Es decir, si tomamos esta luz, presionamos clic derecho y le damos Hide Selection, la luz va a estar escondida. Vamos a abrir nuestra ventana de render otra vez. Epa, eso está por acá. Ok, recuerden, acabamos de esconder nuestra luz. Entonces, si renderizamos, fíjense que el Trimax, obviamente hay que tener la vista activa de la cámara, disculpen. Vamos a renderizar nuevamente. Vamos a hacer esta ventana más pequeña y ponerla por acá. Perfecto. Fíjense que nuestro render se produce con total normalidad, porque a pesar de que la luz está escondida, se está renderizando porque el ganchito del check está activo. Si yo desactivo el ganchito de las luces escondidas, todas estas luces que están escondidas en la escena no se van a renderizar y no van a producir ningún efecto en la escena. Y entonces al aplicar un render, nuestra imagen va a estar oscura. Porque si la luz depende de esta única luz que tenemos y la hemos escondido y la opción de luces escondidas está desactivada, nunca la vamos a ver. Entonces es importante, esta opción es muy importante porque si estamos trabajando con luces que queremos esconder y que cuando estén escondidas no queremos ver su efecto, pues esta casilla debe estar activada. Debe estar desactivada. Si está activada, el valor de las luces siempre se va a ver en cada uno de los renders, como pueden ver acá, otra vez la imagen produciéndose. Vamos a esperar que termine, perfecto. Otro parámetro es el del shadow. Si está desactivado, obviamente ninguna sombra se va a poder ver en el render. Fíjense, no hay ninguna sombra en el render. Si el shadow está encendido, cuando renderizamos, nuestras sombras aparecen de nuevo. Ahí están de nuevo. ¿Ok? Y las podemos ver. Y básicamente así funcionan de esta manera todos los controladores del Global Switches. En el área de materiales, por ejemplo, las reflexiones, la capacidad de reflejar de los materiales y la capacidad de refraction, es decir, de translucidez o de transparencia de los materiales, la vamos a poder encender o apagar, es decir, filtrar para que se vean el efecto o para que no se vean los efectos a través de este switch o de esta casilla. Igual los mapas. Cuando habla de mapas está hablando de todas las texturas. ¿Ok? Si desactivamos ninguna textura se va a ver y si la encendemos todos aquellos mapas de procedimiento que tengamos aplicados a nuestros materiales sí se van a ver. Igual tenemos aquí en los efectos del glossy, si están encendidos, todos estos efectos de luces depuradas en las reflectividades de los objetos y las luces muy tenues o los metales muy pulidos o muy raspados o muy desgastados, pues lo vamos a controlar también con este valor. Hay una opción muy importante que se llama Override Material y simplemente nos permite sobreescribir un material a todos los objetos que tengamos en la escena. Si desplegamos la lista de materiales del objeto de esta escena, vamos a ver que tenemos un material blanco de fondo que está aplicado al fondo fotográfico, el material de letras naranja, V-Ray, y un material de objetos secundarios que está aplicado para nuestra tetera. Y fíjense que cada uno de estos materiales es un material estándar. ¿Ok? Así que vamos a crear un nuevo material estándar que se llame material, vamos a ponerle mejor con mayúscula y minúscula, material global, y vamos a asignarle que va a tener un color blancuzco gris muy claro y vamos a asignarle OK. Y básicamente lo que nos está permitiendo esta opción del Override Material, al encenderla, nos está indicando que no hay ningún material aplicado. Pero cuando yo toco esta esfera del material global y la arrastro hasta acá, lo voy a hacer como copia para que cualquier parámetro que yo cambie aquí de color o de comportamiento de este material inmediatamente se cambie acá. Recuerden activar aquí el fondito del background para destacar esta esfera sobre otras esferas de cuáles son las que están en uso y cuáles son las que no están en uso. Y bueno, volviendo al tema, el Override Material simplemente al encenderlo y asignar un material global y arrojarlo para acá, cuando renderizamos, nuestra imagen ahora se va a renderizar todo con el mismo material. ¿Okay? Recuerden, cada objeto tiene su material asignado. Vamos a hacer más pequeñas todas las ventanitas. Miren por acá. Cada objeto tiene su material asignado. No le hemos asignado otra vez los cambios.
Simplemente es un switch global, es una propiedad global que se le está aplicando a todos los objetos dentro del Trimax. Si ya no la deseamos, la podemos desactivar, podemos volver a renderizar y nuestra escena va a generarse nuevamente con los materiales que tiene asignada cada una de las letras dentro del Trimax y dentro del V-Ray. Entonces, muy importante este comando del Override Material, encenderlo y apagarlo cada vez que lo necesitemos. Y obviamente el material que tenemos que aplicar aquí de manera global debería ser un material muy neutro. ¿Y por qué les estoy indicando esto? ¿Y cuál es la importancia que está radicando en este Override Material? Bueno, básicamente cuando tenemos un material así blanco, neutro, muy tenue, y producimos un render como este, lo que estamos generando es un render con un material neutro para todos los objetos. Y esto nos permite, como artistas, identificar muy bien el comportamiento de cada una de las sombras, cómo se está eliminando nuestra escena y sobre todo hacer un estudio de las sombras que se están produciendo en nuestra imagen. Entonces, utilidades de este Override Material: el estudio de sombras de la imagen que vamos a generar dentro del Trimax. Y es clave mantenerlo activo, asignarle un material que podemos renombrar como material global o material test o material prueba. Recuerden ponerle un nombre distintivo que lo pueda distinguir de cualquier otro material que tengan por acá. Y es un material que se va a agregar a todos los objetos dentro de la escena y nos va a poder permitir hacer estudios de iluminación. Y bueno, vamos a dejar esto por este segundo video y vamos a continuar en la clase que viene. Hasta luego.